Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de preparación de la semana. Hoy es lunes 7 de abril del 2014. Hoy es lunes y por tanto vamos a realizar este webinar ofrecido por FX for a Living y sponsorizado por markets.com, en el cual vamos a ver cuáles los niveles que tenemos y cuáles son las noticias y cuál es el calendario macro que vamos a tener a lo largo de esta semana. Bien, cabe decir que hoy hemos tenido una apertura un poco peculiar, los rangos no han sido muy amplios y ha sido quizás la libra dólar quien ha tenido un comportamiento técnico mejor, respetando los niveles, tanto al alza en Frankfurt como a la baja en Londres, con una pauta de agotamiento muy clara, justo al iniciarse Londres, al finalizar Frankfurt. Eso sí, con recorridos no excesivamente fuertes. Estamos hablando solo de 12 pips de caída, esto no es nada. ¿Eh? 14 pips de máximo a mínimo, que tampoco es mucho. Pero bueno, cabe destacar, eso sí, porque fijaros que luego esta zona de soporte o suelo justo antes de Frankfurt fue eh, rota posteriormente, pero fijaros cómo en un momento dado la caída llegó exactamente, vamos a quitar aquí el tracker para que lo podamos ver mejor, como en un momento dado la caída llegó exactamente a la zona de suelo. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada, recordáis, durante bastante tiempo, soportes y resistencias, líneas de tendencia, como los swings anteriores nos marcan zonas de proyección que con una alta probabilidad van a ser tocados. Nunca sabemos si el precio se va a quedar aquí de forma definitiva, eso sí que nunca lo vamos a saber, pero y por lo tanto tener nuevos mínimos. Disculpad un segundito porque se me está moviendo la pantalla. Pero lo que sí que sabemos es que en un momento dado son alta probabilidad de zonas de parada, aunque solo sea de forma temporal, ¿vale? Lo cual es una ventaja para nosotros a la hora tanto de entrar al mercado como de salir. Bien, euro dólar, sin embargo, ha tenido un movimiento un poco más errático, pero con mayor rango diario, eso sí, tampoco para tirar cohetes, solo no llega a los 20 pips. Y euro-yen con movimientos tampoco tan predecibles como, como la libra dólar, pero eso sí, con un rango mayor, en este caso de 36 pips de mínimo a máximo, lo cual está muy bien. No se ve el gráfico. Joder. Joder. Vamos a ver. Porque pone perfectamente, yo no sé, estoy teniendo problemas con el GoToMeeting. Pone perfectamente. Bien, ahora sí, ¿verdad? Vale, estupendo. Bien, bueno, hay un... Disculpad, porque hay más de ciento y pico mensajes vuestros y estaba intentando ahora ver si entre todos estos mensajes de que no vi los gráficos hay alguna pregunta. Ah. Jorge Pompo dice, buenos días, David, se ve el césped de tu casa. Ay, que me parto. Vale, bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que he estado explicando, disculpad. Bien, vemos como la libra dólar ha tenido un comportamiento técnico que aunque con un rango muy pequeñito, de solo no ha llegado ni a los 20 pips, vemos como en un momento dado, me refiero de mínimo a máximo, después de la sesión europea, después del principio de Frankfurt, vemos como nos ha formado una pauta de agotamiento muy clara y su caída en Londres. Por tanto, ha sido un movimiento de ida y vuelta muy bueno, muy fácil predecible. Sí que es cierto que luego, incluso después de otra pauta de agotamiento, post Londres ha recuperado incluso el precio inicial. Por lo tanto, es una especie como de ida, venida, ida, hasta 3 veces dentro de la sesión, dentro del arranque de la sesión europea. Estaba comentando esta zona de swing, que fijaros cómo el precio ha parado muy bien en esa zona de suelo, que es lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿vale? La semana pasada hablábamos de zonas de proyección, ¿eh? A través de swings, a través de formación de doble suelo. Fijaros como en un momento dado el precio lo ha testeado al milímetro. Sí que es cierto que luego lo ha roto, pero vemos que nunca sabemos si un nivel de testeo cuánto tiempo va a durar, ¿vale?
Eso sí que no sabemos, pero lo que sí que sabemos con alta probabilidad es que son zonas de paradas, aunque solo sea de forma temporal, lo cual es una ventaja estadística a la hora de ejecutar nuestro trading, ¿vale? Esto en cuanto a la libra dólar, que es quien ha tenido el mayor comportamiento técnico, aunque con un rango muy pequeñito. Euro dólar no ha tenido ninguna de las dos cosas, ni buen comportamiento técnico, ni rango, solamente 18-19 pips. Y euro yen estábamos comentando que no ha tenido entradas muy predecibles, pero sin embargo sí que ha tenido un buen rango de 37 pips en las dos primeras horas, incluso solo hora y media de cotización desde el arranque de Frankfurt, lo cual está muy bien. 37 pips de volatilidad está francamente bien como para darnos un buen punto de arranque en nuestro trading en la apertura europea. A destacar, y aunque no sea un gráfico que yo mire en la apertura europea, de hecho nunca hago trading en el dólar canadiense en la apertura europea, pero a destacar me ha llamado tremendamente la atención el pedazo gráfico, aun con velas de muy poca definición porque hay menos volumen, el pedazo gráfico que hemos tenido y la entrada del libro que hemos tenido en el dólar canadiense con una formación de suelo o incluso de un 2-3 con rotura de LT perfecta y cómo el arranque de Frankfurt ha sido súper puntual. Hay un minuto, ¡pum!, caída, ¿vale? Lo cual, bueno, pues aunque sinceramente tampoco ha sido para tirar cohetes porque el movimiento que ha hecho es penoso, 8,9 pips, es muy poquito. Dólar canadiense tiene también siempre normalmente menos rango diario y por tanto menos rango también intradiario por hora. Pues bueno, no obstante, me ha llamado la atención. Tanto la caída en Frankfurt como su recuperación y vuelta post Londres. Bueno, informaciones técnicas del libro que, bueno, normalmente no sigo tanto el dólar canadiense en la apertura de Frankfurt, precisamente por eso que estamos hablando. Como podéis ver, hay menos volumen, se nota la formación de las velas y los movimientos son menores, aunque finalmente de mínimo a máximo hemos tenido 20 pips, pero esto si lo ponemos en una escala equivalente a como lo estamos poniendo, por ejemplo, en el euro yen, el movimiento sería algo así, ¿vale? Pero fijaros cómo técnicamente, qué bonito, pauta de agotamiento perfecta con rotura de LT y cómo el precio ha caído en el soporte de la última parte de la asiática, prácticamente al PIB también, ¿vale? Y encima testeándolo dos veces en el mismo nivel. Fantástico. Bien, algunos de vosotros me estáis comentando operaciones que habéis hecho en la apertura. Fantástico, luego las vemos con mayor detalle. Bien, vámonos a gráficos de 60 para ver un poco dónde estamos. Y vemos que euro dólar, pues después del dato de NFP, que en un momento dado hizo revalorizarse el dólar estadounidense, aunque sin nada excesivamente fuerte como para tirar cohetes, vemos como de nuevo se está acercando a esa zona del máximos justo antes de NFP y de nuevo estamos formando base. Fijaros como el 1.37 más que soporte ha sido un imán, ¿vale? Fijaros como el precio ha estado por encima y por debajo del 1.37 todo el tiempo, ¿vale? Ha sido más bien como un imán y el precio poquito a poco se está saliendo de esa zona para buscar los máximos que tuvimos en NFP, ¿vale? Por tanto, por encima ya del 1.37 y este nivel sería el 1.3730, ¿vale? Bien, no obstante, seguimos con máximos crecientes y mínimos decrecientes, lo cual nos dan gráficos de 60 minutos una tendencia bajista, ¿vale? Vamos a quitar este indicador para tener más espacio en las cartas gráficas, ¿vale? En H4 también seguimos con tendencia bajista, tendencia descendente, máximos decrecientes, mínimos decrecientes. En gráficos diarios seguimos con tendencia alcista. Necesitaríamos que esta LT, que ha sido testeada,
tengamos un cierre por debajo de esa LT, incluso superado este swing de aquí, en concreto el 1.3640, ¿vale? De momento nos vamos librando. Todavía la tendencia sigue siendo alcista en gráficos diarios en euro dólar. En gráficos semanales sigue siendo alcista también, con estos máximos decrecientes y mínimos decrecientes, aunque podríamos decir que un poquito en rango lateral últimamente. Y en gráficos mensuales pues estamos en rango, ¿vale? Estamos un poquito en tierra de nadie. Por lo tanto, rango alcista lateral, alcista, aunque cuidado porque estamos justo muy cerquita de rotura de la LT, bajista y bajista, ¿vale? Este es el recorrido desde gráficos mensuales a gráficos de H1 para el euro dólar. Juan Manuel haciendo una pregunta sobre el dólar australiano en diarios. Vámonos para allá. ¿En horario qué nivel del dólar australiano debería romperse para pasar a bajista? Bien, pues claramente este mínimo que tuvimos aquí, este swing. ¿Por qué? Pues porque como hemos vuelto a tener un máximo creciente en el día del NFP, eso significa que la tendencia sigue estando establecida alcista. Y de hecho, cada vez que tenemos un nuevo máximo, aunque hayamos tenido roturas de la LT, que en un principio era nuestra LT de directriz principal, tenemos que volver a redibujar, como vimos la semana pasada en los webinars de líneas de tendencia. Si alguno no lo ha visto, os paso aquí el enlace. No sé si lo tenemos puesto en la zona del blog, pero por si acaso os paso nuestro canal de YouTube. Recordad que tenemos toda la información puesta en nuestra página web en FX for a Living, tanto en el blog como en la zona de vídeos, vídeos.fx for a Living. No obstante, os pongo aquí está líneas de tendencia en nuestro trading, ¿vale? Porque estuvimos hablando de esto la semana pasada, exactamente lo que yo os estoy contando. Lo tuvimos ahí, ¿vale? Bien, ese es el webinar de la serie de mi plataforma, de formación, curso gratis de trading y en concreto las líneas de tendencia. Por lo tanto, y volviendo a la pregunta que me habéis realizado, ¿en qué punto podríamos considerar que la tendencia es bajista? Pues bueno, como hemos vuelto a redibujar la LT y esta es nuestra línea de tendencia de directriz principal, vemos que hasta que no se ha rota esta línea de tendencia de directriz principal, no podemos decir que hay un cambio. Pero además, para poder filtrarlo bien, de momento, aunque podemos tener otro swing significativo más adelante y la cosa cambiar, pero de momento el swing que tiene que romper para decir que esto va en serio es este 0.92, ¿vale? Cuidado, porque si lo hiciera de una forma rápida, nos llegara al precio de una forma rápida hasta este nivel, el stop loss está muy lejos. ¿Vale? Son 112 pips, que es mucho para el dólar australiano en un gráfico de 60 minutos. Fíjate que hay mucha distancia vertical. Lo ideal es que aquí nos hiciera un swing, ¿vale? Y que a la hora de formarnos este swing, podríamos filtrarlo como una zona de entrada, ese swing en vez de este de aquí, que este está excesivamente lejos, ¿vale? Pero de momento es el único que tenemos. Bien, Paco Moreno comentándonos sus entradas en el euro-yen. Josu Galde. No sé de qué parte te refieres ahora, porque estás haciendo algún comentario de algún comentario que he realizado yo, pero no sé muy bien. Muy bien, continuamos. Bueno, vamos a poner un snapshot de todos los gráficos en 60 minutos.
Y bueno, vemos que en principio no tenemos... Un segundito. No tenemos excesivas novedades en relación al webinar que realizamos de finalización de la semana el viernes. ¿Vale? Estamos más o menos en casi todos los pares en zonas de precio parecidas. En el euro dólar sí que es cierto que estamos, pero con poquitos pips de diferencia, la verdad, aunque aquí parezca mucho, con poquitos pips de diferencia, moviéndonos un poquito al lado alcista. En el libra dólar más o menos estamos en el mismo sitio. En el euro yen, aunque hemos tenido movimientos de caída y de subida, estamos también en momentos muy cercanos a donde terminamos el webinar de finalización de la semana. Eso sí, sigue la tendencia bajista en euro yen, porque hemos vuelto a tener un mínimo decreciente. Veis la serie de máximos decrecientes y mínimos decrecientes, ¿vale? Dólar yen un poco idem, muy parecido al euro yen. En el dólar canadiense también estamos en zonas muy parecidas. Dólar neozelandés, que recordar que es el, tanto con su par, vamos a verlo aquí, con el yen, quien realizó mayores movimientos la semana pasada, el dólar neozelandés. Y aunque aquí vemos, vamos a ponerlo en snapshot donde podemos ver todos los gráficos de H1, disculpa un segundito. Bien, todos estos movimientos post NFP, como en un momento dado han sido prácticamente calcados en todos los pares, dólar yen, euro yen, es decir, revalorizándose el yen con máximos crecientes, mínimos decrecientes en sus pares, ¿vale? Y el único que no ha dado ese escenario tan bajista es el New Zealand yen, ¿vale? Debido a que estuvo pues, un poco más fuerte que sus contrapartes. Eso permitió que al final el cruce New Zealand Yen no haya tenido esos mínimos decrecientes como el resto de sus contrapartidas. Bien, no mucho más, la verdad. Vámonos al calendario macro para ver dónde estamos y dónde vamos a estar el resto de la semana. Es una semana en la cual no vamos a tener muchos datos macro, pero sí que es cierto que vamos a tener reunión de bancos centrales en UK y en Japón. En Japón vamos a tener el anuncio de la política monetaria durante esta madrugada del lunes al martes. Hoy ha sido festivo en China, ¿vale? Vemos que hoy no tenemos prácticamente datos macro, con lo cual los técnicos deberían brillar en su máximo esplendor. Durante el martes vamos a tener la política monetaria de Japón. Vamos a tener también un dato que es importante, que es confianza empresarial en Australia. Y veremos en directo en las noticias también producción industrial para la libra esterlina, bueno, para UK y su reflejo en la libra esterlina dólar, si tenemos desviación. Vale, el miércoles el dato del día van a ser y prácticamente de la semana, van a ser las minutas de la Reserva Federal, aunque el jueves también tenemos un día muy importante. Recordad que muchas veces cuando tenemos reunión de tipos, en Inglaterra y el BCE los jueves suelen ser el mismo jueves. Esta vez no ha coincidido así, ¿vale? Tuvimos reunión en el BCE, pero no reunión en el Banco Central de Inglaterra, con lo cual va a ser este jueves, ¿vale? Vamos a tener datos de empleo en Australia, muy importante también. Y ya nos vamos a final de semana, jueves y viernes, que vamos a tener reuniones del G20 y que en un principio pues podrían dar también volatilidad al mercado. ¿Vale? Por lo tanto, una semana macro sin excesivos datos macro, aunque sí que es cierto que tenemos pues varias resoluciones importantes de bancos centrales, como anuncio de política monetaria en Japón, minutas de la Reserva Federal y tipos en Inglaterra, ¿vale? Esos son los tres eventos principales y a su vez el jueves y viernes, aunque sin una hora exacta, tenemos reuniones del G20, lo cual, dependiendo de los comentarios que salgan a través de dicho G20, podríamos tener también volatilidad.
Bien, bueno, hoy vemos que prácticamente, bueno, no vamos a tener noticias importantes, con lo cual, como hemos visto, tenemos que vigilar bastante los niveles importantes, que vamos a verlos de nuevo. Para el euro dólar, por supuesto, los mínimos que tuvimos después de ese NFP y este otro zona que he marcado, que sería también el máximo que tuvimos post NFP, que nos puede marcar también un punto de inflexión, pero cuidado, también podría ser una zona de rechazo importante, ¿vale? De rechazo importante en tanto en cuanto el precio toque el 1.3730, nos podría tirar el precio hacia abajo de nuevo, porque hoy va a ser un día muy técnico y también podría funcionar muy bien las resistencias y en este caso el doble techo. En la libra dólar llevamos dos sesiones en mucho rango. El precio no se sale de estos solamente 53 pips en prácticamente 3 días, lo cual es muy extraño para la libra esterlina dólar. Estar confinado, fijaros las velas cómo están prácticamente pegadas y la reacción del NFP también que no le dejaba salirse de los rangos. Y fijaros la poquita volatilidad del arranque también que hemos tenido. ¿eh? Esto antes o después. Recordad que periodos de baja volatilidad siguen periodos de alta volatilidad. Por lo tanto, estamos en un periodo de baja volatilidad extraña en la libra esterlina dólar. Fijaos que también la tuvimos aquí durante 2 o 3 días, como luego poquito a poco ya empezó una nueva tendencia con mayor volatilidad. ¿Vale? Si aplicáramos aquí las Bollinger Bands, lo podríamos ver como en un momento dado cuando se contrae y la volatilidad y por tanto las bandas, antes o después vamos a tener también aquí un periodo de alta volatilidad. Por lo tanto, cuidado con un posible breakout que tengamos en la libra esterlina dólar. Los puntos claves para vigilar en el breakout son el mínimo que tuvimos post NFP, en concreto en el 1.6550, 55, y pues un poco al igual que en el euro dólar, el 1.66, ¿vale? Que es doble cero y que además nos marcó el máximo post NFP, ¿vale? Son zonas de breakout posibles que podríamos contemplar en la libra esterlina dólar. El euro yen parece que quiere terminar una figura aquí, especie de U suave, ¿vale? Pero bueno, también es cierto que justo donde se está parando ahora, vamos a hacerle un FIBO, se está parando en el 61,8, ¿vale? Que además es una zona de bastante soporte. Fijaros, esta es la zona que me estaba refiriendo, si lo aplicamos hacia el futuro. Además de coincidirnos con un FIBO, nos coincide con una zona de suelo. El precio podría aguantar ahí bastante para de nuevo darse la vuelta con la rotura de esta LT. Por lo tanto, aunque la figura es muy bonita, con un doble techo fantástico y como aparentemente quiere dar el 100% llenar el 100% de la lega alcista, en principio toda esta caída la pudo hacer muy bien porque no tenía obstáculos a su izquierda. Fijaros que no teníamos, esto es una pared vertical, no teníamos ningún soporte y así fue como cayó rápido hasta este 61.8 que es donde se está parando ahora. Por lo tanto, va a tener mayores dificultades en llegar hasta el 140 de nuevo, ¿vale? De hecho, todavía entre medias, además del 61,8, tenemos también el doble cero, este 141, ¿vale? Y fijaros cómo por toda esta zona también tenemos diferentes zonas de soporte, anterior resistencia que se puede convertir en soporte. Vale, en cuanto a H4, destacar que estamos teniendo como la misma figura repetida dos veces, fijaros, esta ida y venida, esta ida y venida. Este es un gráfico que es fácil de encontrar en gráficos de H1 y H4, estas idas y venidas. Ha sido sobre todo una forma de representación gráfica muy típica en la libra esterlina dólar, que aunque ya no lo estamos viendo con tanta frecuencia, ha sido un patrón muy típico de la libra esterlina dólar y lo que provocaba esas figuras que se llaman el second leg, es decir, la extensión después de un movimiento vertical en su más o menos en su misma dimensión, o la U, es decir, el retroceso de prácticamente el 100%, que es lo que estamos viendo, del movimiento
anterior, ¿vale? Y recordar que la caída, o sea, cuando se forma una U, normalmente la pared vertical de subida o de bajada, pero del primer día se realiza solo en un día y el relleno puede producirse hasta en 2 días, ¿vale? El relleno puede producirse hasta en 2 días, que es lo que podría estar sucediendo aquí con el euro-yen. Bien, dólar australiano, ya hemos hablado antes de él, realizando nuevos máximos, que aunque aquí tuvimos un fake out. ¿A qué se llama un fake out? Pues que en un momento dado, aunque ya teníamos una formalización de suelo y rotura de LT, tuvimos una rotura de swing, lo cual nos daba un cortos, pero fijaros que en ningún momento dado tuvimos cierre por debajo de el swing. En ningún momento dado tuvimos cierre, ¿vale? Es importante ver si tenemos un cierre para poder confirmar que vamos a tener una caída, ¿vale? Por tanto, rotura de nivel y su posterior recuperación, fake out, porque es que encima, no solo eso, sino es que además recuperó el 100% y rompió posibles stops de gente que estaba corta, porque los stop loss, la mayoría de la gente los pondría por encima de este swing, del swing máximo que teníamos en este nivel. Por tanto, de nuevo, un nuevo máximo, máximos crecientes, mínimos decrecientes, aunque tuvimos un fallo en la serie de mínimos decrecientes, lo cual es una tendencia alcista y, como hemos comentado antes, solo la rotura de esta LT nos podría dar ya empezar a dar visiones negativas. Esto en cuanto a H1. En H4 vemos que seguimos en tendencia alcista, ¿vale? Máximos crecientes, mínimos crecientes, y vemos que continuamos en gráficos diarios con esa tendencia alcista, en la cual tuvimos esta formación de 1, 2, 3 y rotura de tanto la acelerada como la directriz principal. Esta directriz principal que nos venía además desde abril del 2013. Y en el dólar australiano estamos ahora en niveles de noviembre del 2013. ¿Vale? Aunque fijaros que sin muchas alegrías no estamos teniendo buenos cierres, lo cual le está dando también cierta debilidad. Esto tiene pinta de poder caer también en cualquier momento. Fijaros cómo esta formación de techo que estamos teniendo en gráficos diarios, sin cierres por encima de máximos, ¿vale? Dólar yen en H1, ya hemos comentado antes también. En principio está rompiendo la LT, ha superado swings. En teoría, en principio, estamos en una tendencia bajista. Fijaros esta formación de techo tan bonita que realizó con 1, 2, 3 toques y su caída posterior. Si nos vamos a H4 vemos que en principio estamos en un rango lateral, aunque sí que es cierto que con máximos crecientes en la serie y en gráficos diarios no me gusta nada. Dólar yen, aunque aparentemente tiene pinta de salirse de esta zona de rango de la cual llevamos ya muchísimo tiempo, ¿vale? Pues todavía nos lo tiene que demostrar. Recordar que estos máximos pues los tuvimos justo un poquito antes de fin de año, en concreto del 27 al 30 de diciembre tuvimos estos máximos, ¿vale? Y desde entonces no los hemos vuelto a tener. Esto en el dólar yen. Dólar canadiense con nuevos mínimos en H1, tendencia bajista muy clara, con máximos crecientes y mínimos decrecientes en toda la serie. En H4 esto es un poco descontrol, estamos en un cierto rango lateral, eso sí, respetando niveles. Fijaros cómo esta tendencia bajista que hemos visto anteriormente en H1 se ha parado en zona de rango lateral en H4, en concreto en niveles de marzo, del 6 de marzo, perdón, el 6 de marzo del 2014, más o menos un mes. Bien, punto muy importante aquí para vigilar, por lo tanto, si la tendencia bajista continúa en H1 y rompe el nivel que hemos visto antes, del 3 de marzo, nos vamos a el nivel más importante que tenemos y que ya marcaría una clara tendencia bajista en H4, que es el 1,090, ¿vale? Bien, en diarios vemos que el dólar canadiense todavía la directriz principal la mantiene, aunque la acelerada la está empezando a testear, ¿vale?
Está empezando a testear, de hecho la ha roto, la está testeando ahora y la rotura de estos swings nos marcaría un cambio de tendencia en el dólar canadiense en gráficos diarios para empezar una nueva tendencia descendente. Vemos que el nuevo máximo que tuvo el dólar canadiense nos marcó una divergencia MACD. ¿Vale? Por tanto, nuevo máximo con divergencia MACD, rotura de LT, superación de swing si lo produjera, nos marcaría una nueva tendencia bajista, ¿vale? En gráficos diarios. Bonita oportunidad ahora en dólar canadiense, estamos en una zona un poquito de transición. Pasa que sí que es cierto que la rotura sería después de una especie de, tampoco sobreventa, pero demasiada verticalidad. Fijaros cómo en H1 no se nota la sobreventa, pero sí en gráficos diarios. Fijaros cómo que si ahora mismo rompe esas zonas, lo haría con una distancia stop loss demasiado grande y con mucha verticalidad, cierta sobreventa, lo cual no me gusta para buscar un buen punto de entrada en el dólar canadiense. New Zealand dólar con estos movimientos bastante fuertes que hemos tenido en comparación con el resto de sus pares la semana pasada. En H4 vemos que esta tendencia alcista que hemos tenido, fijaros cómo coincide aquí en este momento, fijaros aquí, la LT de H1 y la de H4 en el mismo punto, ¿vale? Qué bonito, esto no suele suceder con mucha frecuencia. Y vemos cómo en un momento dado estamos testeando con un doble techo. Este doble techo nos está dando divergencias. Cuidado, cuidado, a ver. Nos está dando divergencias. Uy, no sé qué se ha movido aquí. Nos está dando divergencias. Ah, fui yo que me equivoqué a la hora de poner la divergencia. Nos está dando divergencias en este nuevo máximo que hemos tenido, pequeñito swing, ¿vale? Pero cuidado, no nos ha dado divergencias en esta onda, ¿vale? Que aquí hemos tenido un nuevo máximo y vemos cómo en un principio MACD no está más bajo, ni desde estos niveles, ni por supuestísimo desde estos otros, ¿vale? Con lo cual, cuidado porque no hay divergencia con respecto a esta onda, sino divergencia con respecto a este nodo con este otro de aquí. ¿Vale? Bien, continuamos. Dólar neozelandés en H4 que en un momento dado, si rompe esta línea de tendencia de directriz principal y rompe estos dos swings que hemos marcado antes también, en las zonas del 0,85, pues nos podría dar también una nueva tendencia bajista, ¿vale? En diarios vemos que en un momento dado sería la caída después de el testeo que hemos tenido en máximos desde abril del 2013. ¿Vale? Y dejarme mirar en semanales cómo estamos, que no recuerdo muy bien. Bien, testeando nuevos máximos también. Efectivamente, recuerda que estábamos en el dólar neozelandés, una zona de rango lateral durante muchísimo tiempo. ¿Vale? Rangos y subrangos. Y que en principio parecía que nos estábamos marchando de ahí, pero de momento todavía testeando, ¿vale? Todavía testeando, como estamos viendo, niveles de abril del 2013. Queda mucho para todavía testear niveles de julio del 2011. Primero tiene que romperse el nivel anterior, ¿vale? No obstante, seguimos en tendencia alcista en diarios. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes, porque aunque haya sido testeado y rechazado de una forma bastante violenta de estos máximos que tuvimos en el 2013, todavía la serie la sigue con máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Fijaos que aquí no hemos tenido fake out, se ha respetado muy bien las series de los mínimos anteriores. Lo vemos aquí con mayor definición en H4. Fijaros cómo se han respetado de una forma brillante. ¿Vale? Comportamiento técnico buenísimo en el dólar neozelandés. Bien, euro-libra en un rango bastante caótico en H1. H4 no veo nada tampoco, no me gusta.
Y en diarios, pues hemos finalizado una, una tendencia bajista con no mucha pendiente, que después de esta formación de suelo, en principio nos está empezando a dar una tendencia alcista. Y ahora mismo en estos retrocesos son buenos puntos de entrada para buscar un largos en el euro libra, con stop loss por debajo del swing anterior, ¿vale? En este caso el más significativo. No obstante, todavía está muy tímido en esta serie y también podría quedarnos en rango, ¿vale? Porque fijaros que aparte estamos viendo una rotura y una posible subida, pero también estamos viendo una lateralidad bastante importante, ¿vale? Esto en cuanto a diarios, en semanales seguimos con esta especie de rango ¿eh? mm, bajista, pero muy, 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 muy lateral, en el cual está formado el precio. Bien, recordar la super revalorización que tuvo euro-libra eh, eh, durante y después de la crisis financiera, ¿vale? También fue pre-crisis financiera, toda esa revalorización del euro-libra y que llevó a romper niveles pues, del año 94, ¿vale? Contra el euro. Bien, muy bien. Pues este es el recorrido principal que tenemos de los pares, los niveles principales. Yo creo que ha salido una sesión bonita porque hemos visto cómo está el panorama desde prácticamente H1. Primero lo hemos visto en intradía con las aperturas de hoy en gráficos de un minuto y luego lo hemos visto pues desde H1 hasta en muchos pares diarios o semanales para ver cómo están las tendencias principales tanto en euro dólar como libra dólar, euro yen, dólar australiano, dólar yen, dólar canadiense, dólar neozelandés y euro libra, ¿vale? Hemos visto también el panorama macro para esta semana, donde no tenemos excesivas noticias, pero sí que tenemos 3 reuniones importantes de bancos centrales. En uno son las minutas de la Fed, en otros tipos para el Banco Central de Inglaterra y el anuncio de la política monetaria de Japón, ¿vale? Jueves y viernes se recuerda que tenemos meetings del G20, ¿vale? Un poco por curiosidades, cae consumo en Japón tras la entrada en vigor del alza del IVA. Recordar que esa subida de, ojalá tuviéramos nosotros esos tipos de IVA en España, actualmente son como los que se tienen en Canarias con el IGIC, ¿eh? En el cual estamos en el 7 y en Japón se ha subido del 5 al 8. Nosotros hemos tenido también en Canarias el IGIC en el 5% durante muchísimos años. Vale, pero bueno, aparentemente en Japón están muy... el consumidor es, digamos que tiene muchísima atención o preocupación sobre subidas del IVA y esa subida del 5 al 8 que se ha producido ahora ha provocado lo siguiente. Justo antes de la subida se incentivó el consumo muchísimo con récord de ventas, pero ahora se ha frenado en seco y diferentes sectores pues nos están dando entre un 20 y un 40% menos de visitantes, por ejemplo, en concesionarios de vehículos, hasta un 40% creo que he visto en cines, me parece, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, yo supongo que esto luego se mantendrá. Al principio es lo típico, todo el mundo consume justo antes de que haya subidas y luego al final pues eso es lo que hay. Si los tipos se quedan en el 8, están en el 8 y ya está, ¿vale? No obstante, recordar dos cosas. Primero, la subida de IVA se ha tenido que realizar sí o no, porque se necesitaban a corto plazo mayores recursos. ¿Por qué? Bueno, independientemente de que en principio las medidas de AVE de revalorizar el yen iban a provocar mayor exportación de todas sus empresas, y así está siendo, la balanza comercial, sin embargo, no está siendo positiva, como era de esperar. ¿Por qué? Pues en parte un poco también por el tema de Fukushima, que lo que hizo fue realizar pues toda una parada de... ¿Decís que no hay sonido? ¿Tenéis sonido? ¿Tenéis audio? Audio 1, 2, 3. Audio 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Vale? Estupendo. Bien. En un momento dado, bueno, pues no sé de dónde, si ha habido un corte de audio. De todas maneras, algunos me decís que sí, otros que no. ¿Vale? Bueno, para los que no habéis tenido audio en un momento,
estaba comentando que hemos hecho un buen repaso de los pares, pues desde H1 hasta semanal, tanto para el euro dólar como la libra dólar, euro yen, dólar australiano, dólar yen, dólar canadiense, dólar neozelandés y euro libra. He hecho un poco un repaso también del calendario macro para esta semana. Recordar que vamos a tener anuncio de política monetaria en Japón, minutas de la FED, del Comité Abierto FOMC, tipos en Inglaterra y meeting jueves y viernes del G20, ¿vale? Hablando un poco de Japón, estaba comentando también que cae el consumo tras la entrada en vigor el alza del IVA, que del 5 se ha pasado al 8%. Y lo estaba comentando yo de una forma irónica, que ojalá tuviéramos ese tipo de IVA en España, en concreto, y bueno, y por extensión en toda Europa. Hacía una referencia a Canarias, donde el IVA, que aquí se llama IGIC, pues tiene valores parecidos, donde ha estado en el 5 durante muchísimo tiempo y ahora está en el 7. Es un poco parecida a esta subida que ha habido del 5 al 8 en Japón. Descenso de consumo de un 20 a 40% en algunos comercios, de un 10 a un 20% en otros. Estaba hablando un poco de supermercados, concesionarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué ha sido necesaria esa subida del IVA en Japón? Bueno, pues porque aunque las medidas de ABE, de devaluación del yen, han provocado un aumento en las exportaciones de su industria, no ha sido así su reflejo en la balanza comercial. ¿Por qué? Pues porque también han aumentado el gasto en las importaciones. ¿Por qué? Pues porque debido al tema de Fukushima y el cierre de todas las plantas nucleares, la importación de petróleo, al tener una divisa tan débil, ha provocado mayor gasto en la compra de petróleo, lo cual al final ha provocado que la balanza comercial vuelva a ser negativa y que en un momento dado se necesite flow, se necesite liquidez al muy corto plazo y por eso se ha producido esa subida del IVA que el otro día os comentó, que no teníamos una subida el otro día os comenté, perdón, que no teníamos una subida del equivalente a nuestro IVA en Japón en los últimos 17 años, ¿vale? Por el temor a que disminuya el gasto de los japoneses, de los nipones, componente esencial, como sabéis, en la economía nacional, igual que las exportaciones, y que en un momento dado ha sido un estigma debido a la deflación y debido al lento aumento del Producto Interior Bruto en Japón, así como del consumo en Japón, inflación, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, veremos lo que sigue sucediendo en Japón. Esto estaba hablando un poco como curiosidades. Como curiosidades también comentar que quizás esto yo también lo he recogido ahora que estoy un poco más sensible en cuanto a noticias en África, porque acabo de estar, como sabéis, dando un curso en Johannesburgo. Y la verdad es que me ha encantado. Era mi segunda vez en Sudáfrica, pero hacía muchísimos años, más de 15 años que no estaba en Sudáfrica. Y en un momento dado he visto una recuperación del país acojonante, autopistas de 5 carriles, todas las grandes multinacionales están en los parques tecnológicos, que además se ven perfectamente con unos edificios súper nuevos a izquierda y derecha de las autopistas en las salidas a Johannesburgo. Pero comentar, bueno, lleva más su stock market, lleva 4 años con máximos crecientes, pero comentar que Nigeria ha sobrepasado a Sudáfrica como primera economía del continente. Nigeria se ha convertido en 2013 en la primera economía de África por delante de Sudáfrica en términos del Producto Interior Bruto, con 371.400 millones de euros. Recordad que Nigeria también, además, es el país más poblado de África, con 170 millones de personas y se ha convertido en un emergente destino de inversores extranjeros. Muy bien, bueno, pues yo creo que con todo esto voy a finalizar el webinar. Voy a mirar si hay alguna pregunta. Joder, hoy tengo un montón de feedback, porque como ha habido también alguna intervención que si no se veía la pantalla, no sé qué, tengo casi 170 preguntas. Bien, un montón de asistencia también, 140 personas o más, por lo tanto, bueno, más, casi 150, entre algunas que se han marchado también. Por lo tanto, muchas gracias a todos por estar aquí. Recordad, yo sé que un webinar de 45 minutos, que más o menos es la media de lo que lo suelo hacer, a veces sabéis que estoy hasta 1 hora y más,
no, no la puede seguir todo el mundo. Hay gente que entra más tarde, hay gente que sale antes porque tiene que irse a trabajar bueno, por sus obligaciones, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias también en especial, aunque doy gracias a todos, en especial también a todos esos que se pegan los super madrugones al otro lado del charco y que a las 3, 4 de la mañana están viendo también los webinars, y también gracias a todos los que lo estáis viendo en diferido, porque estamos creando un canal de YouTube en Internet, pienso líder en cuanto a seguimiento de mercado y noticias de trading en general y en Forex en particular en español. Así que una